Muy buenas tardes a todos, tanto a los presentes físicamente como a los que están al otro lado de las pantallas, a los que están online, ¿no? Más de 160 apuntados y a los presentes aquí. Muy buenas tardes a todos. Bueno, tenemos hoy una mesa redonda creo que apasionante, titulado Lecciones de una campaña electoral. Soy Jordi Rodríguez Virgili, soy vicedecano de la Facultad de Comunicación y profesor también del máster en Comunicación Política y Corporativa, que es el máster dentro de la facultad que ampara esta mesa redonda, un máster que lleva 20 años. Este curso, este último curso, que todavía veo que hay alumnos, este curso se ha trasladado a Madrid, y desde el curso 22-23 se imparte en Madrid, con luego la semana en Bruselas, el mes en Washington y luego los 3-5 meses de prácticas en los que están aquí algunos de los presentes. Este máster es el que ampara un poco esta mesa redonda para analizar, para ver qué hemos aprendido de esta campaña electoral. Cuando organizamos la campaña electoral, lógicamente no sabíamos que íbamos a tener otra tan inmediata, ¿no? Entonces yo creo que serán lecciones para aplicar de inmediato, para aplicar ya. Por tanto, tanto de análisis de la campaña pasada como casi de prospección y en las preguntas, en el debate, en la intervención, podemos abordar también cómo vemos o qué prevemos para la siguiente campaña, ¿no? Si vamos a tener oportunidad de aplicar lo aprendido muy rápido. Bueno, paso a presentar muy rápidamente a los ponentes. Lo primero que tengo que decir es excusar la presencia de Ángela Paloma, que estaba anunciada, directora del gabinete del ministro de Industria, Turismo y Comercio, pero estos son los riesgos del directo. No sé cuánto es debido a la situación de precampaña o es una reunión culpa de temas de gobierno, pero nos ha llamado esta misma tarde que, sintiéndolo mucho, le habían puesto una reunión inexcusable y, por tanto, presenta sus excusas y lamenta no poder estar aquí. Nos ha quedado una mesa quizá un poco masculina. Ya ha dicho Yolanda Díaz que 2 hombres no arreglan un país, pero bueno, nosotros no pretendemos arreglarlo, sino analizar un poco, esperemos que sirva y como, bueno, también mucha presencia femenina podéis intervenir y así lo hacemos más variado. Entonces, pero bueno, disculpar muy sinceramente a Ángela Paloma y desde luego una pena que no pueda acompañarnos hoy, porque además también su análisis, su voz, ¿no? Dentro del gobierno de la nación, pues hubiese sido también seguro una aportación valiosa. Vamos a tener entonces, contamos, eso sí, con 2 antiguos alumnos, los 2 de la facultad, alumni de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Tengo a mi izquierda Alberto Bonilla, que es el secretario general de Comunicación de Ciudadanos, fue diputado por Ciudadanos en la Comunidad Foral, en Navarra, y fue nombrado hace unos meses pues, el director de comunicación pues, de todos Ciudadanos, ¿no? La última reforma, podemos decir, ¿no? Que hubo en el comité directivo, y ahora está a cargo de la comunicación. Entonces podremos analizar la campaña y también ver el futuro quizá que depara. Además, creo que va a ver esta campaña con un poco más de relajo, viendo los toros desde la barrera, y eso también le permitirá. Y a mi derecha tengo a Juan Fernández Calderín, también antiguo alumno. Él actualmente es consultor político, tiene una consultora que se llama The Queen, y por tanto está aquí en su calidad de consultor, de analista, pero también porque conoce muy bien las máquinas dentro del Partido Popular. Ha trabajado en comunicación y en la Secretaría de Organización, fue directora del gabinete de entonces, ¿no? Encargada de organización del Partido Popular, y ha trabajado, pues, como digo, ¿no? En muchas campañas en el Partido Popular anteriores. En esta última no ha estado involucrado, lo ha visto también ahí como consultor, y creemos también que su visión, su aportación, su análisis será realmente interesante. Entonces, vamos a estructurar así un poco, vamos a tener una pequeña, primero, presencia o análisis por parte de los 2 ponentes. Les haré yo, haciendo abuso de la mesa, una pregunta a cada uno, y luego ya abrimos el turno de preguntas, tanto de los presentes físicamente como los que estén al otro lado. Pueden hacer las preguntas ¿no? Sergi, por el chat, escriben las preguntas que sea y nos las trasladarán para hacerlas aquí. Pues no sé qué quiere romper el fuego. Bueno, pues vamos con... Claro, Alberto Bonilla, como digo, es el secretario general de Comunicación de Ciudadanos. Es no sé si es un mantra o es algo recurrente decir que de donde se aprende es de los errores, ¿no? Que uno cuando aprende realmente es de los errores. Luego cuando vienen ponentes, luego no te cuentan sus errores, solo te cuentan sus campañas victoriosas o las cosas que han ido bien. No sé si ha habido errores en Ciudadanos o ha sido el contexto o qué, pero ¿qué lecciones
sacáis de estas elecciones, de esta campaña electoral, Alberto? Bueno, muchas gracias, Jordi. Nada, es un placer estar aquí, además en este edificio que durante el 2019 fue en mi casa, durante muchos viernes y muchos sábados aquí pulsando el Merck. Y nada, es un placer estar aquí con todos vosotros y que hayáis dedicado un rato esta tarde para bueno, escuchar lo que podamos decir, si podemos aportar algo. Bueno, no recomendaría a nadie meterse a llevar la comunicación de un partido que está en caída libre, porque es muy difícil poder sacar adelante desde el punto de vista de las elecciones y sobre todo de intentar abrir un espacio en el foco mediático, pues es muy complicado, sobre todo cuando nos hemos encontrado con unas elecciones municipales que posiblemente hayan sido las elecciones municipales y autonómicas menos municipales y autonómicas que hemos tenido en los últimos años. Han sido unas elecciones que los dos grandes partidos, con el deseo ese de volver al bipartidismo deseado después de una etapa desde 2015 de multipartidismo, pues han sido unas elecciones que se han planteado como un plebiscito. No creo que os descubra nada si os digo que esto ha sido un Sánchez sí, Sánchez no. El Partido Popular ha planteado estas elecciones como su primer set ball, ¿no?, de cara a ese match ball que son las elecciones generales, con esa idea que han repetido mucho los medios de comunicación de teñir el mapa de azul y que lo hemos estado viendo en los últimos meses. Y en cambio el Partido Socialista pues, ha intentado de alguna forma defender su gestión y su legado. Lo podéis ver también en el eslogan que han utilizado de campaña, con ese defiende lo que piensas, ¿no?, un poco con todo lo que el recorrido de avances sociales, de medidas que había implantado el gobierno en los últimos años, un poco defender ese legado progresista. Han sido un trampolín para lo que nos íbamos a encontrar en diciembre, ahora nos lo vamos a encontrar en julio, y sí que creo que han sido unas elecciones curiosas porque ha habido mucho voto. Yo creo que la gente ha acudido a votar más de lo que se esperaba, pero sí que ha habido una cierta desmovilización dentro de los partidos políticos. Habréis visto imágenes, nos ha ocurrido desde Ciudadanos, que nos ha costado muchísimo, teniendo pues, posiblemente menos músculo que los grandes partidos, pues movilizar a la gente, pero habréis visto también imágenes de grandes mítines, pues como de Reyes Maroto, también una imagen que circuló en redes sociales de Chimo Puig con poco más de 60 personas en el mitin, y sí que creíamos y olíamos desde los partidos políticos que iba a haber que había cierto hartazgo y que había cierta desmovilización. Luego eso nos ha demostrado en las urnas. Sí que creo que ha cambiado algo, ha vuelto ese bipartidismo y han ido cayendo progresivamente los partidos políticos, como en este caso Ciudadanos y Podemos. Ahora habrá que ver cómo emerge Sumar. Y estamos en un ciclo político, y eso es un aprendizaje, y aquí ya voy a entrar en una cuestión de errores. Estamos en un ciclo político en el que hablar de programa y de medidas no funciona a día de hoy. Es posible que dentro de unos años vuelva a funcionar, vuelva a estar en el foco mediático, pero lo habréis visto, hemos tenido al presidente Sánchez en cada mitin del Partido Socialista casi planteándolo como un consejo de ministros, ¿no?, con inyección de millones, de medidas electoralistas, casi parecía una subasta, ¿no?, pues para la atención primaria, para la salud mental, y eso no ha acabado de calar. En cambio sí que se ha hablado de cosas más emocionales, de componentes más emocionales, como las listas de Bildu, con los condenados de ETA, echar al sanchismo, bueno, pues unas elecciones mucho más planteadas desde el estado de ánimo que desde las medidas, y nosotros desde Ciudadanos, que teníamos analizado cuál era nuestro votante potencial y sobre todo cuál era uno de los sacos de votos que nosotros podíamos atraer, que era sobre todo el votante de la abstención, gente que había confiado en nosotros previamente y que de repente había pasado a la abstención o se había ido a otros partidos. Intentamos de alguna forma engancharles otra vez con el programa. Posiblemente no lo hayáis visto, pero logramos colar en el mundo, en el país, algunas medidas, algunas bastante disruptivas, que recordaban aquellos años 2015, cuando Luis Garicano y Toni Roldán hacían esos actos, ¿no?, de presentar medidas técnicas, la mochila austriaca y tal, y quisimos volver a recuperar aquello de alguna forma para atraer a ese votante que se nos había ido, a ese votante que estaba en la abstención y que era un votante, si me lo permitís que lo diga así, como premium. Y no lo logramos. Incluso hablamos de una medida que era adelantar la pensión para pagar la vivienda, que eso también apareció en los medios de comunicación y que muchos en redes sociales pues generaron ciertas bromas, cierto lenguaje jocoso, porque parecía
algo totalmente fuera de lugar. Nosotros, ¿qué hemos aprendido? Pues bueno, lo primero que hemos aprendido es que cuando estás en una situación en la que realmente te encuentras entre dos bloques, intentas sacar una bandera blanca, intentas hablar de programa, de medidas, de cosas que puedan cambiar la vida de las personas, cuando todo se ha planteado como un plebiscito y todo se basa en un estado de ánimo, Sánchez sí, Sánchez no, lo que hemos aprendido es algo que ya habréis visto en los medios de comunicación, que es no nos vamos a presentar a unas elecciones generales donde no vamos a obtener de ninguna forma representación. Sí, vale. Ya no sé por dónde iba. Sí, no nos vamos a presentar a las elecciones generales porque hemos entendido que no es nuestro momento. Los partidos políticos son un instrumento, una herramienta para transformar la sociedad, o al menos así es como lo concebimos desde Ciudadanos. Posiblemente sea un lenguaje demasiado Obama, storytelling utópico, pero es como lo creemos realmente en los partidos. Y ahora, a día de hoy, Ciudadanos no es una opción política que pueda transformar la sociedad. Sí que creemos que existe un espacio político, pero no existe un espacio electoral. Y tal y como está la coyuntura, nosotros hemos entendido que teníamos que dar un paso atrás para poder dar dos adelante en los próximos meses o en próximas contiendas electorales. ¿Qué nos hemos planteado nosotros y que estamos trabajando? Pues mira, los partidos políticos que invierten 1 o 2 millones de euros para unas elecciones o 3 millones de euros y que nosotros directamente vamos a coger ese dinero y lo vamos a tirar directamente a la basura, lo que vamos a hacer es invertirlo en capital humano, en pensar, en reforzarnos, en rearmarnos, en intentar generar una tormenta de ideas y también escuchar a gente de fuera del partido, porque también es muy necesario de cara a analizar en profundidad qué es lo que te está ocurriendo. Y vamos a intentar trabajar de cara a los próximos meses para ofrecer una alternativa en un contexto que se puede generar. Lo que puede ocurrir en las próximas elecciones generales, muy probablemente, es que el Partido Popular las gane. Muy probablemente es que el Partido Popular no las gane con mayoría absoluta y que dependa de otros partidos para gobernar. Y en ese sentido, a un partido como Ciudadanos se nos generan ciertas oportunidades que vamos a intentar acometer. Nosotros, lógicamente, por una cuestión moral y de dignidad, nos teníamos que presentar a las elecciones municipales y autonómicas, porque además son esas elecciones más cercanas al ciudadano y además nosotros teníamos una implantación territorial que nos empujaba a ello, pero de cara a unas elecciones generales no solo tienes que plantearte si vas o no, sino además con quién. Y yo creo que habréis visto también en los últimos días que posiblemente el mayor referente político que nosotros teníamos como partido ha decidido dejar la política, no solo por la cuestión de no presentarnos a las elecciones generales, sino porque bueno, pues, quería emprender otra etapa personal, como es el caso de Inés Arrimadas. Y por lo tanto, como no teníamos ni la suficiente fuerza, ni la suficiente movilización, ni la suficiente perspectiva demoscópica como para poder tener representación y poder transformar la sociedad, que es lo que queremos, hemos dado un paso atrás y intentaremos que en los próximos meses pues, poder tener algo transformador y algo que valga la pena para poder presentarnos a las elecciones finales. Ahí nos suelen preguntar, ¿no? Una pregunta que se hace la gente es, ¿sirven para algo las campañas electorales? ¿No? La gente suele llegar ya con el voto muy decidido. ¿Cuánta gente meter un poco de salsa al... ¿Eso sirven para algo las campañas electorales? Solemos decir que sí, y porque creemos que sí, ¿no? Porque mueve ese porcentaje de indecisos, que ya eso depende de las elecciones. Ahora últimamente pues, se suele hablar entre un 20, 20 y tantos % de gente que no tiene decidido su voto o que no sabe si va a ir a votar o no, aunque sepa si va a ir a votar, sabe a qué partido hacerlo, y esas son las campañas de movilización, conseguir que los tuyos, que ninguno se quede en casa. Y luego ese porcentaje de indecisos que no sabe a qué partido votar. Entonces esas campañas son muy importantes. Y aquí en España, que son campañas cortas de 15 días, propiamente lo que es la campaña electoral, son importantes para esos indecisos. Pero no sé, Alberto, cómo lo ves, pero a mí me dio la sensación, hay un concepto que maneja Michael Ignatieff en su libro Fuego y Cenizas, cuando explica su biografía también política, es un concepto del derecho a ser escuchado. Y él se dio cuenta cuando entró en una campaña en Canadá como Partido Liberal, que no conseguía ser escuchado, que sí, que tenía los minutos de radio y de televisión, pero que no había conseguido ese derecho a ser escuchado. Yo no sé si es solo la polarización o tú tenías ese sentido también que daba igual la campaña que hiciese Ciudadanos en estos 15 días,
que daba igual las propuestas que hicieseis, el ruido que hicieseis, que Ciudadanos ya estaba condenado. No sé si tenéis esa sensación de Bueno, que no... nosotros, digo, como estamos en familia, nosotros lo decíamos internamente, las elecciones autonómicas y municipales que nos enfrentábamos, nosotros esas elecciones ya las habíamos perdido 4 o 5 veces. O sea, los medios de comunicación no nos han ayudado, tampoco es que nos tengan que ayudar, pero sí que ha sido un machaque continuo, también porque ha habido un interés por parte de un partido político, pues por hacernos desaparecer de ese espacio, lo puedo decir claramente, que ha sido el Partido Popular a través de ciertas ofertas, ya no entro si transfugismo, no transfugismo, lo que sea, pero sí que ha habido como un interés y al final todo eso se ha ido acrecentando. En el único momento en el que eso se paró un poco fue cuando ya se presentaron las listas electorales. Llega un día en que tú tienes que cerrar la lista y ya más gente no se puede ir. La gente que está en la lista es cuando termina. Ese día respiramos tranquilos, tan tranquilos que brindamos casi en la sede con champán, como diciendo, bueno, pase lo que pase, estamos los que estamos, ¿no? Hemos presentado 800 listas y ya lo dejamos, bueno, ya dejamos de sufrir, pero bueno, ha sido un desangre continuo y sí que es cierto que cuando te han colocado ya el cartel de partido que va perdiendo, o sea, culpa nuestra, ¿no? Porque nosotros no hemos conseguido conquistar al electorado, ocurrió con lo de la moción de censura de Murcia y todo tal, pero ocurrió en Andalucía, en Castilla y León mantuvimos representación, pero pasamos de 12 parlamentarios a 1, que ostenta Francisco Igea. Bueno, nos ha ido ocurriendo también en Madrid, hemos ido sufriendo y los medios, pues bueno, pues también de alguna forma ya nos daban por liquidados absolutamente. Claro, cuando tú generas ese clima, pues bueno, tratas con los periodistas, y yo he tratado con muchos corresponsales intentándoles vender alguna idea distinta, intentando colar algún texto, lo que sea, pero bueno, al final siempre por una noticia buena que intentas colar de programa, te aparecen 3 al día siguiente que te destrozan absolutamente y al final eso es lo que a la gente le cala. Por eso digo que cuando estamos hablando de estado de ánimo, la gente dice Ciudadanos está muerto, está desaparecido, está en liquidación o lo que sea. Pero es que el otro día vendimos, pero es que vosotros como no vais a tener representación, como vais a desaparecer, da igual lo que hagáis. Y nosotros eso lo hemos sufrido muchísimo, lo que no quita que mi trabajo y al final de mi equipo y también del equipo de estrategia es intentar buscar los huecos para llamar la atención y para intentar colarnos en el debate público con algo distinto. Pues estábamos con la ley de vivienda, pues vamos a proponer nuestra propuesta de vivienda y a ver si con eso llegamos a la gente o lo que sea. Pero cuando estás en una campaña y sobre todo en esta y sobre todo en el ciclo político en el que estamos viviendo de estados de ánimo, es que da igual lo que vendas de programa, da igual si vas a lo técnico, da igual si le dices a la gente que vas a intentar cambiar su vida, que cuando ya te dan por amortizado no tienes nada que hacer. Pero claro, tu deber es hacerlo y tienes que seguir, no puedes, y tienes que contrarrestarlo con algo. Como no puedo decir que voy a ganar las elecciones, pues voy a intentar al menos vender alguna medida que sea interesante. Yo, por ejemplo, lo que decía de lo de adelantar la pensión, estaba un día que digo, joder, no sé cómo hacerlo. Hablé con mi hermano que vive en Suiza y me dice, ¿en Suiza te puedes adelantar la pensión para tal? Y dije, hablé con los técnicos del Congreso, ¿esto es posible en España? Lo tenemos que ver, podría ser posible en España. Estuvimos 2 meses pensando, guau, pero hemos dado con una medida absoluta. Nos lo compró el mundo, nos lo compró el país, pero eso en 10 minutos desaparece de las redes y nada, y todo ese trabajo de 2 meses no sirve de nada. En cambio, si te lo dice Sánchez o Feijóo, como son los partidos que van a ganar o al menos los que pueden competir, pues ya los tienes más en cuenta. El que no va a tener representación da igual lo que haga. Pues muchas gracias, Roberto Juanfer, como he dicho, ¿no? Consultor en The Queen y que ha trabajado muchos años en el Partido Popular. ¿Qué lecciones, qué aprendizajes sacas de esta campaña electoral? Pues sobre todo, y después de escuchar a Alberto, al que yo le quiero dar la enhorabuena porque es verdad que muchas veces valoramos el trabajo de los consultores, sobre todo en comunicación política, en función del éxito que cosechan o no en las urnas. Y es que no tiene nada que ver, si lo circunscribimos únicamente a cuestiones de comunicación, con el marketing político, con la generación de marcos, también tiene mucho que ver, y yo creo que una de las claves es esa con la capacidad y con la capilaridad de determinados partidos y sobre todo también con la capacidad de determinados actores de impulsar sus marcos, ¿no? En la esfera pública, que es la famosa teoría de la activación en cascada, ¿no? Entonces, yo coincido con Alberto en que realmente en un partido de fútbol nadie va con el árbitro. Entonces, Feijóo propuso un plebiscito, el PSOE entró al trapo y convirtió las municipales en una primera vuelta de las generales. ¿Qué pasa? Que es verdad que eso, yo creo que el PSOE se equivocó. O sea, es decir, ¿por qué? Porque, por poner un ejemplo, los anuncios continuos de Moncloa para evidenciar que tenía músculo, eso eclipsó por completo
a alcaldes y a presidentes que estaban bien posicionados, que tenían experiencia de gestión y que lo tenían relativamente fácil, no solo para ganar, sino para gobernar. Y luego también esa estrategia restó capacidad a candidatos no posicionados. Eso también es importante en un contexto en el que, por mucho que nos digan y contemos desde las agencias o incluso desde los profesionales que están internamente en los partidos, que es importante el tema de la campaña permanente o nombrar candidatos con tiempo para que ejecuten sus proyectos, eso no se dio. Entonces, esos candidatos también se vieron eclipsados, ¿no? Y también favoreció a Vox, que es otra de las claves. ¿Por qué? Porque Vox es un partido que se encuentra cómodo en un relato nacional y obtuvo buenos resultados sin hacer campaña territorial. Es decir, yo pongo dos ejemplos. Uno, Las Palmas de Gran Canaria, es decir, es uno de los grandes feudos del Partido Socialista ahora mismo, junto con Vigo y Vitoria, pero Vitoria va a ser por una carambola. En Las Palmas de Gran Canaria, Vox pasó de 4.800 votos a 14.400 sin hacer nada. No hizo campaña en Las Palmas de Gran Canaria. Por poner el dato, el contrapunto, subió 10.000 votos y el PP subió 455. Y ganó Carolina Darias. Es decir, y en Cataluña pasó de 36.000 apoyos a 150.000, es decir, de 3 concejales a 124. Entonces, el hecho de asumir un relato nacional tiene unas connotaciones y a los candidatos socialistas, tanto de gobiernos autonómicos como de determinados ayuntamientos, les vino muy mal. Luego, la segunda conclusión que a mí se me viene a la cabeza es la importancia de los marcos interpretativos, ¿no? Es decir, el gobierno es el que tiene la mayor facilidad para impulsar un marco en la esfera pública que sea asumido por medios de comunicación, partidos, medios de comunicación y sociedad. ¿Qué pasa? Que lo hizo generando ventajas e inconvenientes a candidatos propios y ajenos. Los más perjudicados, los candidatos recién designados o quienes esperaron demasiado para activar sus campañas en sus respectivos territorios. No es el ejemplo, por ejemplo, de Carolina Darias. No tuvo ningún problema, ya reconocida, ¿no? Y los más beneficiados fueron los candidatos que habían logrado fijar previamente sus relatos territoriales a través, sobre todo, de dos herramientas que para mí son fundamentales, y lo digo desde el punto de vista de alguien que ha trabajado en una vicesecretaría de organización, que es donde realmente comunicación se puede apoyar, pero sin una vicesecretaría de organización, sin unos asuntos internos fuertes y una capilaridad potente, es muy complicado hacer una campaña porque no tienes partido. Es decir, y ahora voy a poner un ejemplo de Chimo, que me ha resultado muy interesante. Esa capilaridad, hablamos de una red de influenciadores anónimos y de embajadores de marca que tienen presencia en barrios, en parroquias, en asociaciones de vecinos. Hablamos de gente que en pandemia, y eso en Madrid, en la Comunidad de Madrid el PP lo tiene muy fuerte, llevan comida a las residencias, preguntan a los ancianos cómo están, se ofrecen a hablar por teléfono. O sea, en Galicia, por ejemplo, eso es un sistema súper implantado. Y si ya en determinadas comunidades autónomas el PP lo tenía muy, muy instaurado, en esta campaña yo creo que ha sido fundamental. También importante para prevenir crisis reputacionales o escenarios adversos. Es decir, yo me acuerdo una vez que estuve en un caldero, le llaman, en Murcia, que es muy modelo PNV, es decir, el Alder Diaguna. Vamos toda la familia, el perro, la abuela, el tío, el amigo, y ese día lo echamos en las campas de Foronda. ¿Eso por qué es? Porque le vaya mal, robe, mienta, ya, a ese lo quitamos, pero es mi familia. Entonces, al final, las campañas o despiertan o silencian identidades colectivas. Y eso funciona entre aquellos que trabajan bien esa identidad colectiva. El PNV lo trabaja muy bien, el Partido Socialista lo trabaja muy bien y el PP también. Y el Partido Socialista, por ejemplo, es verdad que hubo mítines que tú decías, pero ¿cómo es posible? Se van a dar un tortazo. Chimo bajó 1,3 puntos en la Comunidad Valenciana. O sea, en términos de votos, el Partido Socialista en Valencia, de 732.000 a 766.000. Pero es que en términos de país, hablamos de un partido que ha pasado de 6.600.000 a 6.300.000. Es que no es un golpe. Y ese golpe lo aguanta la capilaridad del partido, que también se trabaja desde el punto de vista de la comunicación, porque es en los que te apoyas para hacer determinadas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Si la tienes. Si no la tienes es muy complicado porque todo el peso recae sobre ti, ¿no? Y luego, como también otro de los puntos que creo que benefició a determinados candidatos a raíz de esa fijación del marco interpretativo nacional, fueron los candidatos que habían impulsado una campaña permanente durante semanas, meses y años. Y aquí pongo 4 ejemplos que a mí particularmente los seguí con mucho interés. Y solo uno es del Partido Popular. Xavi García Albiol en Badalona hizo una auténtica barbaridad, o sea, para bien. Rocío Vitero en Vitoria de Bildu hizo un campañón.
Abel Caballero en Vigo y Javier Ayala en Fuenlabrada. Partido Socialista, y hizo un campañón. Entonces, como penúltimo punto, las campañas que mejor han funcionado a nivel municipal son las que han conseguido adaptar su relato y sus acciones a sus respectivas audiencias sin dejarse eclipsar por un marco nacional. Y hay 3 ejemplos que para mí han sido de chapó, que es el PP en Badalona, que pasa de 11 a 18 concejales, en un marco absolutamente adverso. Bildu en Vitoria, que se convierte por primera vez en primera fuerza política en una ciudad gobernada históricamente por el nacionalismo vasco, por el PNV y por el Partido Popular. Estamos hablando de una ciudad relativamente moderada, aunque con tintes también de mucho voto socialista moderado. Y Xavier Trias en Barcelona, que es otro ejemplo de cómo conectar con determinada ciudadanía. Entonces, los puntos en común de esas 3 campañas fueron borrar una ideología y se asentaron en cuestiones transversales que a priori formaban parte de tu marco de debilidades en tu DAF. ¿Cómo? El PP en Badalona. No quiero cambiar tu ideología, sí cambiar Badalona. O sea, Xavi García Albiol ha impulsado cartelería eliminando el logotipo del PP y usando la tipografía y los colores corporativos de Omnium y de la ANC. O sea, eso lo ha hecho y le ha votado el panorama independentista en Badalona. Bildu, discurso moderado, centrado en la defensa de la industria y del empleo, ni rastro del relato independentista en el programa electoral, y es una candidata con orígenes en Zamora y que no habla euskera. Y Trias no tuvo ni que hacer campaña porque él era la antítesis de Colau. Es decir, consiguió pasar de 5 a 11 diciendo yo no soy de Junts, yo soy Xavier Trias. ¿Y quién es Xavier Trias? Lo que era Barcelona. Entonces, con limitarse a cargar contra Colau, le ha bastado para sacar un primer puesto que nadie hubiera dado hace unos meses, ¿no? Y luego, por último, y yo aquí paro, se ha multiplicado la importancia de conocer todo el tablero político y de jugar de arriba a abajo, de izquierda a derecha, a nivel geográfico, a nivel temático, a nivel sectorial, y eso a nivel de consultores, y aquí que se estudia y mucho y muy bien, eso va a exigir una especialización brutal por parte de la gente que esté trabajando tanto en labores de comunicación política como en labores de lobby o como en comunicación corporativa. Es decir, a día de hoy, el lobby en Madrid se va a hacer en Bilbao. La segmentación va a propiciar que en determinadas comunidades autónomas se impulse un lobby indirecto para conseguir decantar balanzas en determinadas votaciones en el Congreso. Y por poner un par de ejemplos de ese tablero amplio, ¿no? Ayuso haciendo campaña en Bilbao para buscar apoyos en Madrid. No, son mítines de campaña de la Comunidad de Madrid que se hacen en Bilbao. Y es verdad que se venden como un apoyo al partido en el País Vasco. No le beneficia al País Vasco. Al PP Vasco no le beneficia ese discurso. ¿Por qué? Porque el PP Vasco no vende un mensaje diciéndolo, no hay democracia en el País Vasco, a lo mejor aquí vende, pero allí te resta. Porque para intentar potenciar un marco interpretativo, la coherencia externa es importante, pero la interna también. Los suyos se lo tienen que creer, ¿no? Y luego otro de los ejemplos es el candidato del PSOE en Sevilla advirtiendo de que Juanma Moreno le votaría a él, es decir, cruzando fronteras municipales, o el PP de Madrid relacionando un caso de racismo en Valencia contra un jugador del Real Madrid, hablando de los orígenes del PNV y metiendo a Ortúzar en campaña. Eso hace que el PNV entre al trapo y que acabe imbuido en la campaña nacional, mientras Bildu es el único partido que habla del País Vasco. El resultado es las peores elecciones del PNV prácticamente de su historia. Y bueno, hasta ahí algunos apuntes que yo tenía. Me te voy a preguntar eso. Habéis hablado los dos y creo que es claro, ¿no? Que ha sido una campaña municipal y autonómica, pero tremendamente finalizada con un discurso nacional. Y comentabas que quizá el error es que Pedro Sánchez tenía su lógica en el Partido Popular, ¿no? Y era lo que el Partido Popular propuso desde el principio, una primera vuelta de una elección más general, y que quizá el error o lo que no comprendemos es cómo Pedro Sánchez entra y también nacionaliza la campaña. Pero podemos hacer, quizá eso sea la pre-campaña, porque propiamente en la campaña hay 2 factores que creo que ayudan mucho a nacionalizar ese debate y que el Partido Socialista se los encuentra. Y pregunto, ¿cómo hubieses gestionado tú esa crisis? Porque por mucho que prepares la campaña, te llega lo de las listas de Bildu y te mete un tema, un asunto que es nacional, que te intoxica, por así decir, toda la campaña, que logra nacionalizar la campaña, y no solo nacionalizar la campaña, sino que te mete un tema dentro de la agenda que te recuerda tus pactos. No es tanto el tema en sí como el recuerdo de los pactos del Partido Socialista con Bildu y lo que le desgasta esto en muchos territorios.
Y luego llegan los temas de Jácar, Pueblo de Granada, Pueblo de Murcia, ¿no? Con las excepciones, la compra de votos. Claro, pues han sido 15 días que por factores que no controla el propio partido, ¿eso cómo se puede controlar en la campaña? ¿O es cómo se puede? Porque, claro, ¿es todo un error de Pedro Sánchez o ha habido factores? Lo digo también para el futuro, para la próxima campaña. O sea, realmente yo creo que el Partido Socialista se equivocó a la hora de generar un marco nacional, porque tenía de verdad cabezas de cartel muy, muy fuertes y podía haber llevado ese relato a lo local, a lo regional, y podía haber sacado pecho. Si en ese caso, si en el caso de que tú impulsas a tus candidatos o a tus presidentes autonómicos y tienes enfrente un partido que desde Las Palmas de Gran Canaria te critica los pactos con Bildu, esa coherencia interna del mensaje de la oposición no cala. El problema es que el marco lo propones tú y tienes capacidad. Y no solo tienes capacidad, sino que encima lo complementas con acciones de gobierno propagandísticas que eclipsan absolutamente cualquier medida que pueda proponer un candidato a nivel local o municipal, porque nadie está pendiente de él, ¿no? Y luego, creo que ha sido muy inteligente por su parte convocar las elecciones el 23 de julio. A mí me ha parecido una jugada maestra por varios motivos. El primero, porque al final te cargas el marco del PP venciendo. Y de esa constitución, de esa cobertura continua del éxito en cada una de las comunidades autónomas de España. Celebrarlas en julio, celebrarlas a final de año, hubiera sido una muerte lenta, muy complicada para el Partido Socialista. Y luego también impulsas una foto que es la que le interesa. Él, para movilizar al votante de izquierdas, y eso es otro de los motivos que yo creo por los que su decisión de adelantarlas es un acierto, porque Podemos está cao. Entonces, realmente el voto útil, el voto refugio de la izquierda para hacer frente a la derecha está en el Partido Socialista. Tú impulsas un calendario, pero yo tengo dudas en torno al marco. Es decir, el marco es, hay que frenar a la derecha y a la ultraderecha, que son lo mismo, más o menos así. Entonces, realmente, para que una idea cale, tiene que tener coherencia externa e interna. ¿Qué pasa? La réplica es muy sencilla, porque el miedo a Vox ya se ha explotado en diferentes elecciones y realmente no ha terminado de calar. Y ahora mismo la gente la está protagonizando Bildu. Entonces, no, estamos hablando de dos conceptos muy distintos. ¿Que lo va a tener difícil? Sí, pero, yo insisto, el Partido Socialista tiene mucha capilaridad y el peor problema que quizá pueda tener es que el partido no te responda y no te apoye porque te quiere matar. Es decir, ahora mismo hay muchos alcaldes, muchos presidentes autonómicos y con sus respectivas estructuras territoriales que han visto que no han podido hacer la campaña que querían y que han tenido que irse. Entonces, claro, a esos hay que llamarles ahora para que te llenen un polideportivo. O a lo mejor te lo llenan, o a lo mejor no. Pero a lo mejor mi familia ya va a cambiar. Y si yo doy por hecho, que es lo que comentaba también muy bien Alberto, si yo doy por hecho que mi ticket electoral ya no va a funcionar. El otro día le leí una entrevista ayer a García Page, ya adelantando lo que tenía que pasar en caso de que sí, en un momento determinado, ¿qué tal? Y eso lo hemos vivido todos los partidos, en el Partido Popular igual, en Ciudadanos en muchas etapas, y sobre todo en el Partido Popular, o sea, de la que venimos, hay gente que ya está preparando, pero lógicamente, porque al final los partidos son maquinarias que tienen que ganar. Y si tú no ganas, hay que poner a otro. Hay un tema que has hablado, Alberto, cuando hablabas de ese hartazgo, de esa desmovilización, de esa falta de asistencia a los mítines, que luego no se ha visto reflejado tanto en la participación, pero que sí que se ha visto. Claro, ha sido un acierto, decía Juanfer, el adelantar elecciones al 23 de julio. Plenas vacaciones, pleno verano. Este país, en Andalucía, puede hacer bueno, en Andalucía, en toda España. En 23 de julio no te escondes ni en Pamplona. O sea, que puede hacer mucho calor, la gente de vacaciones. Yo creo que los partidos están ahora muy preocupados precisamente por eso, por esa movilización, por esa participación. ¿Cuánto puede afectar este escenario inédito? Porque hablábamos aquí en España, pues se habla mucho, ¿no? Pues la participación o la baja participación suele beneficiar a la derecha, que está más movilizada. Claro, si además estás más movilizado porque estás enfadado con el presidente, quieres sacarlo, estás más... Pero claro, el escenario es inédito, el escenario no es de una elección normal. ¿Cómo se ve desde los partidos? ¿Cómo lo...? Bueno, los que no vamos a concurrir lo veremos desde la barrera, pero sí, recuerdo
seguir un poco las tertulias justo cuando surgió el anuncio de Sánchez de que se disolvían las Cortes y se convocaban elecciones, pues te pones a mirar un poco lo que dicen los tertulianos y había gente que decía esto favorece a la izquierda porque la derecha, que suele tener una renta más alta, se va de vacaciones. Entonces yo pensando, bueno, Dios, algunos irán a la playa Punta Cana, pero otros irán donde puedan. Pero quiere decir que todo el mundo el 23 de julio está de vacaciones. Yo, la verdad es que me ha sorprendido mucho y un poco, viendo lo que decía Juanfer, claro, teníamos la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Entonces, todo lleva a pensar que Sánchez no querría desprenderse de ese meeting continuo que iba a suponer el estar realizando actos y actos con ministros, con Macron, con lo otro, con la Unión Europea, con Reinders, con von der Leyen. Y me sorprendió que adelantase para el 23 de julio, pero a mí me parece, y lo voy a lanzar, igual soy un poco ingenuo, me parece que es la primera vez que Pedro Sánchez ha pensado más en el Partido Socialista que en él mismo. Porque creo que esta convocatoria de elecciones, que sea el 23 de julio, yo no creo que hayan pensado tanto en la fecha, que sea en verano o no, la movilización, porque eso lo tendrán más o menos medido o igual no condiciona mucho, pero sí que creo que lo han hecho para, de alguna forma, coger a pie cambiado a los que están en su espacio de izquierda, ¿no? Tenemos ahí como se hablaba de que había sido el propio Pedro Sánchez el que había impulsado a Yolanda Díaz. Veíamos también un poco cómo Podemos, después de estas elecciones, estaba cayendo en picado, como también ha sucedido con el caso de Ciudadanos. Y yo creo que lo que ha hecho es simplemente, sabiendo que se va a enfrentar a unas elecciones en las que va a perder, al menos intentar que el Partido Socialista sea el referente de la izquierda y, si hay que hacer una teórica oposición de 4 años, poder tener al menos el protagonismo con un Sumar y Podemos que, si no me equivoco, este viernes se les acaba el tiempo para llegar a un acuerdo. Habrá que ver cómo es ese acuerdo, habrá que ver cómo explota todo, habrá que ver a qué gente se descarta por el camino, que eso también es muy importante, ver qué gente elige Yolanda Díaz, pero sobre todo qué gente no elige y descarta. Y yo creo que de alguna forma lo que ha buscado Pedro Sánchez es no darles tiempo suficiente para rearmarse, y de alguna forma, ante un hipotético resultado nefasto para su partido, como es perder las elecciones y tener un gobierno de PP en solitario o de PP con Vox, yo creo que ha elegido erigirse durante 4 años como el referente en la izquierda. Por eso digo, igual soy ingenuo, porque a mí me parece... Vas quemando los micros. Igual es algo que tienes. Bueno, pues, esperando que si no te vienen al otro lado. Mira, a ver si te da para las preguntas. Pues ante un teórico escenario de 4 años, pues eso, lo que decía, el referente de la izquierda, igual soy ingenuo, pero creo que es la primera vez que Pedro Sánchez, no sé si por presiones internas, no sé si porque le está viendo las orejas al lobo, porque hay gente que dice que se está preparando una cierta revuelta dentro del Partido Socialista, Carmen Calvo, Adriana Lastra, se ha llegado a hablar de que podrían estar ahí detrás tejiendo algo. Pues bueno, intentar de alguna forma pensar en el partido más que en sí mismo. Es la única conclusión que saco, porque de verdad yo el día 29 a las 10 de la mañana pensaba, qué a gusto, vamos a preparar unas elecciones para diciembre, después de un mal resultado, pero bueno, ahora empieza todo tal, y Pedro Sánchez, como siempre, nos sorprendió una vez más. Abrimos el turno de preguntas. Hay un micrófono, vais levantando la mano, os presentáis. Voy a abrir con 2 preguntas de las que están al chat, que ya han empezado. Entonces voy a juntar 2 preguntas en una, que son 2 diferentes, pero Álvaro Benavides pregunta eso, que es muy común en las elecciones, pues eso, atribuir la mala influencia de los medios de comunicación, ¿no? Tú has citado que no se escuchaban, Pedro Sánchez ha arremetido también contra los medios de comunicación. Parece que los medios de comunicación solo son importantes para lo negativo. ¿Por qué nunca se dan las gracias? Pregunta Álvaro, a los medios de comunicación, y la pregunta sería, ¿qué peso tienen los medios de comunicación en la actualidad? Y esto lo uno con la siguiente, que es ha puesto el nombre, un asistente anónimo, que os pregunta qué peso tienen actualmente las redes sociales, los influencers de las redes sociales, ¿no? Ese punto, se hace mucha actividad en Twitter, con influencers, en YouTube, pero eso qué peso realmente, cuánto voto mueve. Bueno, responder a lo de los periodistas, yo no atribuyo el fracaso de Ciudadanos a los medios de comunicación. Digo que los medios de comunicación, igual que cuando éramos la niña bonita, nos ayudaron, pues sí que es cierto que cuando caes
electoralmente y cuando vas a diferentes contiendas electorales y vas perdiendo representación, pues sí que crean una corriente de opinión que al final eso lo que hace es empujar a la ciudadanía, más con la democratización de las redes sociales, de que tenemos el acceso a la información muy sencillo, titulares como Ciudadanos desaparece, como tal, como Ciudadanos en caída libre, cuando todavía no han llegado a unas elecciones, pues claro que influyen a la hora de formar una opinión y esa opinión acaba también traduciéndose en un voto hacia un partido o hacia otro. Lo digo también del otro lado, cuando nosotros éramos la niña bonita, yo recuerdo que El País en 2018, bueno, nos trataba pero de lujo y Albert Rivera aparecía en todas las portadas y parecía que iba a ser el presidente del gobierno y claramente también sé que eso estaba de alguna forma inflado. Yo no les atribuyo ni la culpa ni nada, pero sí que generan ciertas corrientes de opinión que al final acaban influyendo y lo de agradecer a los medios de comunicación, nosotros siempre que damos una rueda de prensa agradecemos a los medios de comunicación y luego también es cierto que hay mucha relación off the record. Ya todos los periodistas, por ejemplo, ya aparecía una entrevista en El País, ayer justamente la periodista que hacía la entrevista me avisó de que hoy iba a aparecer una entrevista. Oye, Alberto, no te va a gustar lo que va a aparecer, pero bueno, te aviso porque creo que lo tengo que hacer y yo se lo agradecí muchísimo, me guste el contenido, no me guste, pero tenemos una relación buena y cuando hay unas ruedas de prensa en la sede, cuando hay cualquier intervención, una atención a medios, cuando cubren lo que se conoce como canutazo, ¿no? Lo de poner el micrófono y tal, nosotros al menos, y yo creo que también es extensible a todos los partidos políticos, se agradece su labor y se tiene que entender que hay veces que gusta más o que gusta menos. El otro día... Sobre las influencias de las redes sociales, tú que eres activo en redes sociales y bien conocedor, ¿cuánto influyen las redes o esa capilaridad también? Y te luego preguntaré a Juanfer, esa estructura de partido, ese pisar la calle, esa campaña... Sí, yo... O sea, utilizo las redes, pero utilizo ciertas redes. Entonces, yo no sé hasta qué... No sé hasta qué punto tienen influencia algunas redes sociales como TikTok o como Instagram para conocer ese perfil más humano de los políticos y no sé hasta qué punto llegan a la juventud. Lo que sí que digo es que, por ejemplo, en Twitter, que es donde nos manejamos sobre todo los que queremos bueno, pues comunicar, publicar información política y donde se genera la opinión, siempre lo decimos, es una burbujita, es una burbujita. Una burbujita en la que siempre estamos los mismos, en la que siempre opinan los mismos, en la que los debates son siempre los mismos y en que ya te imaginas lo que van a tuitear los 3 o 4 en el momento en el que salta una noticia. Por lo tanto, yo no sé, ya te digo, otras redes sociales con un componente más audiovisual que estén llegando a otros públicos, pues creo que en este caso muchos candidatos han utilizado TikTok. El otro día, lo puedo contar, me decía Félix Álvarez, que ahora ya Félix Álvarez, conocido como Felizuco, que era nuestro portavoz en Cantabria. Joder, tío, he metido un vídeo en TikTok y me lo han visto 60.000 personas y tal, no sé qué, me está funcionando muy bien. Y digo, bueno, pues mira, para algunas, digo, Félix, es que eres Felizuco. No es por lo que dices, sí, o sea que también, pero sobre todo porque te reconocen. Pero bueno, supongo que algunos candidatos más mediáticos pues tienen cierto empuje, pero ya te digo, a mí lo de Twitter, insisto, o sea, es una burbujita en la que nos retroalimentamos todos y no sé hasta qué punto tiene cierta influencia a la hora de cambiar un estado de ánimo o una opinión. Te hago la misma pregunta porque creo que es interesante lo de las redes sociales, pero te lo uno también porque lo unen aquí. Cuando has hablado de capilaridad, ¿qué futuro le ves a Sumar sin, como dice Iván Redondo, sin el motor Podemos? Es decir, la que tiene la implantación, la que tiene una cierta estructura es Podemos y sus confluencias frente a una marca, un partido que no está solo porque es unida, pero bueno, frente a un partido que quizá no tenga... ¿Qué futuro le ves a Sumar sin el motor Podemos o sin Podemos? ¿Y qué importancia, por seguir con la misma pregunta, le das a las redes sociales, medios de comunicación, que pesa ahora más? Yo con respecto a Podemos sí que es verdad que tengo serias dudas de que Sumar no sea ya Podemos. Es decir, y de hecho lo iba a comentar, a la hora de hablar de la capilaridad, yo distinguiría mucho entre el Podemos inicial y el Podemos actual. Es decir, el Podemos inicial tenía una maquinaria social muy potente. Era un Podemos que te sacaba 5 eurodiputados sin salir en una sola página de periódico. Es decir, eso es un trabajo de campo terriblemente bueno, o sea, el que hicieron. Y eso lo mantuvieron durante mucho tiempo, incluso asumiendo determinados riesgos que te tienes que comer para conseguir determinados éxitos. Uno de los mayores éxitos de Vox, por ejemplo, es mantenerse al margen de los medios de comunicación, hasta el punto de que determinado electorado crea que si no te lo dice el partido a nivel oficial, no es verdad.
pero eso también se construye generando un espacio al margen, con capilaridad. Entonces, yo sí que creo que Yolanda Díaz lleva muchísimos meses y semanas haciendo visitas territoriales, estando en determinados sitios en los que tiene que estar, que es algo que también está haciendo Macarena Olona, es decir, con Caminando Juntos. Yo estaría atento a qué puede salir de ahí, porque al final los proyectos transversales de sumar distintos proyectos en un momento en el que la moderación es clave y la capilaridad también, yo creo que hay que estar atentos a eso. Y de ahí me voy a las redes sociales. Yo fundamentalmente, igual que en para cualquier empresa, entidad, organización, producto. Las redes sociales creo que están bien para poner un envoltorio que quede bonito y demás, pero yo creo que a los jóvenes, por ejemplo, o a ese votante no ideologizado, se le puede llegar de muchas maneras. Se le puede segmentar de muchos modos, pero no necesariamente simplificando el mensaje hasta un punto en que todos somos lo mismo. Es decir, si el mensaje no es importante, no hay diferencia. Y veo un problema en centrarnos en el marketing político, en las redes sociales o solo en los medios de comunicación, porque eres muy dependiente de las crisis reputacionales. Y eso, por ejemplo, el PP, el Partido Popular, te aguanta un cataclismo de una magnitud tremenda, como el que se sucedió hace un año y poco, porque es que estamos hablando de un partido que estuvo al borde de la desaparición hace un año y medio y que ahora es la primera fuerza del país con previsión de llegar incluso, quién sabe, a qué puede, ¿no? Entonces, eso no lo consigue ni las redes sociales, ni el marketing político, ni determinados mensajes bien hilados. Lo consigue una maquinaria profundamente engrasada y puesta a trabajar. Entonces, ya por último, el tema del papel de los medios, y va un poco en la línea. Sí que creo que sirven para fijar determinados relatos, ¿no? Es igual que la prensa en papel. ¿Se consume menos a nivel electorado que la televisión? Sí. Pero es que pero si yo logro marcar mi agenda en El País, en El Mundo, en ABC, los telediarios y las tertulias de por la mañana en televisión empiezan con eso. Entonces es para qué los quiero usar. Pero si son el objetivo final, el cacharrazo está conseguido, está garantizado. Me deja apuntar una cosa cuando preguntabas por sumar más que un proyecto político, un partido político, es un estado de ánimo. Y yo creo que si son inteligentes, o sea, independientemente de que vayan con Podemos o no, de que tengan una estructura o no, si son inteligentes y generan un relato a esta campaña mucho más ilusionante que el que pueda generar el Partido Socialista, o sea, a mí me parece que el Partido Socialista se está equivocando, lo veíamos el otro día y ya lo comentamos también con Jordi, el Partido Socialista sacando en un vídeo a Borja Semper como si fuese un Doberman, cuando todo el mundo concibe a Borja Semper como un perfil muy moderado y muy suave y además muy dialogante y tal, sacándolo como un Doberman y otra vez atizando y azuzando ese miedo a la extrema derecha y a la ultraderecha, que tienes mucha razón y yo estoy de acuerdo con lo que has dicho antes, que creo que ya no funciona. Si no cambian ese relato y no logran virar rápidamente el relato de campaña, creo que van a sufrir frente a una Yolanda Díaz que no tiene que decir nada, no tiene que tener programa para sumar adeptos y para seguir teniendo cada vez más fuerza y más protagonismo, porque al final es un estado de ánimo, es el estado de ánimo positivo de vamos a cambiar las cosas frente a un partido que está un poco en modo cascarrabias, ¿no? Y que está la ultraderecha va a venir y tal, y eso funcionó en 2019, pero sí que creo que hay cierto miedo que ha perdido la sociedad española en ese sentido. Entonces, bueno, pues, simplemente por apuntar. Y de hecho, que yo voy muy en la línea de eso también, y le doy la razón en el sentido en que a Yolanda Díaz ahora mismo solo le oyes mensajes positivos. El efecto recuerdo de un mensaje positivo es mucho mayor que el de un mensaje negativo. Eso está científicamente demostrado. Y no hay nada peor en una campaña electoral que los titulares internos. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos a una propuesta de Pedro Sánchez le propone a Alberto Núñez Feijóo 6 debates. ¿Para qué? Para derecha e izquierda. Fenomenal. ¿Cuál es la respuesta de Podemos y de Sumar? Podemos dice que no nos dejen fuera, cuidado con los riesgos de que nosotros, los cargos de Podemos, pero son titulares internos. ¿Qué dice Yolanda Díaz? España no se construye entre dos hombres. Son concepciones muy distintas de la campaña. ¿Preguntas? Sí. Muchas gracias. Yo soy María Jesús, bueno, exalumna del MCPC también.
En este marco general, un poco de la política como sentimiento, oímos, por ejemplo, a Ayuso como trumpista. O sea, ni conoce la realidad española. Pero un poco en este espectro del sentimiento exacto frente a la positividad que puede transmitir Yolanda Díaz, el poder que tiene alguien que aún está dentro del poder, que es Pedro Sánchez, también le puede venir en negativo la carga de toda la gestión para bien o para mal, o del cansancio de los ciudadanos frente a una coalición que ha sido un experimento que no han visto en claro hacia su día a día. Simplemente, por ejemplo, han visto cómo el PNV era sustituido por Arnaldo Otegi firmando los presupuestos generales del Estado. O sea, al final, el error no puede ser que Pedro Sánchez Repito esta última parte porque se te acaba el micrófono también para los que están aquí. No, terminaba María Jesús diciendo que el error no puede ser que Pedro Sánchez vuelva a caer en el error quizá de esta campaña, que fue personalizarlo en el... Si es para los... Sí. Repítela tú al contestar y es... Estoy buscando justamente un tuit de esta mañana en el que Pedro Sánchez dice: la elección no es o Sánchez o España. El 60% de los votantes que optaron por Vox PP el 28M no son antiespañoles. La elección es o Sánchez o Feijóo o Sánchez. Esta contestación es entrar directamente en el marco del Partido Popular, porque el Partido Popular ha vendido o Sánchez o España, ¿no? Y él comete el error de comprarle el marco, ¿vale? Entonces, yo lo creo totalmente, pero creo que claramente él lo está vendiendo como o yo, o la nada, o el caos, o lo que sea, pero es que además este marco lo ha colocado el PP de una forma positiva, o Sánchez o España, ¿no? Entonces, pues la gente dice, pues España, ¿no? Prefiero España antes que una persona, ¿no? Y él está entrando directamente, con lo cual a mí me está sorprendiendo muchísimo porque de verdad han sido, mal que me pese, han sido unos genios de la comunicación y han manejado el relato durante 5 años de una manera extraordinaria. Y lo han vendido todo muy bien y han sabido en cada momento qué pasos dar para generar ciertos marcos y ciertos relatos en la sociedad para que generase una opinión. Y a día de hoy pienso que de verdad que es que no saben qué hacer y están ciertamente desesperados porque están cometiendo errores que no habían cometido, como entrar en un marco del adversario. Entonces, a mí me parece que sí que es cierto que lo está vendiendo así, pero que se está equivocando si lo vende así. Porque entonces la gente va a decir, pues o Sánchez o España, pues entonces elijo España y busco otra opción. Entonces, estoy de acuerdo en que es un error, pero es que además creo que está entrando hasta el fondo en ese error y en ese marco que le están colocando. Y me da la sensación que es porque en cierto modo que se les está escapando de las manos. Juan Ferrer, hay aquí una pregunta de José Gil Nogués que dice, dice Sánchez que el PP y Vox son lo mismo, pero en realidad podríamos decir que por programa y por determinadas posiciones ideológicas el Partido Popular se parece más al PSOE. De cara a las próximas elecciones, ¿no sería una estrategia inteligente del PP una alianza con Vox para conseguir lo que en teoría ambos partidos quieren, que es la derogación del sanchismo? Es decir, quitarse las caretas, llegar a acuerdos en los gobiernos en que pueden llegarlo y decir, sí, si sumamos, haremos gobierno. Claro, pero nosotros, el Partido Popular cometió un error muy grande, pero bueno, que no se sabía. Se sabe que son errores en el momento en el que ya se constatan, ¿no? Todo pasado. Sí. Todo pasado. Entonces, hubo no me acuerdo cuál es, creo que eran las últimas de 2019, en las que Pablo Casado anunció con unas encuestas bastante favorables que está dispuesto a integrar a Vox en su gobierno. Entonces, en ese momento les hizo reales. Y les incluyó sus políticas en un futuro gobierno. Yo creo que el país se gana por el centro. Es decir, y el voto ideológico, es verdad que es muy combativo y demás, pero no es el general. Es decir, hay una gran masa de votantes que no están profundamente ideologizados, que no consumen determinado tipo de prensa más a la derecha o más a la izquierda. Entonces, un voto a Vox, es decir, va a ser un voto que de una u otra manera va a acabar en un gobierno del PP.
Y eso el Partido Popular lo sabe. Es decir, porque al final los electores no elegimos al presidente del gobierno, elegimos mayorías parlamentarias que luego dan a luz a determinado gobierno, ¿no? Entonces, quemar naves con anterioridad es muy complicado. Si no, el Partido Popular no estaría a punto de gobernar en Extremadura, ¿no? O si no, quizá hubiera gobernado en Castilla-La Mancha. Entonces, yo sí que creo que un pacto PP-Vox, vamos, no sería ni de lejos una buena idea. Y me da la sensación de que tal y como está yendo la dinámica en la esfera pública, el partido que más se parezca a una mesa de una casa o una mesa de amigos va a ser el partido que gane. Es decir, no hay coherencia interna. O sea, tres personas de ideología distinta en este país comen, cenan, desayunan y se van de fiesta. Entonces, el mensaje de él viene a echarte a ti o él va por ti, realmente esa coherencia no está. ¿Qué ha hecho Núñez Feijóo? Y para mí, con mucho acierto, ha rebajado 2 puntos el nivel de la alteración en la política, lo ha rebajado 2 puntos y está intentando Sánchez llevarle arriba, pero es imposible. O sea, Feijóo no va a subir. Entonces, la única manera que tiene de subir es que Vox se equivoque, como ya lo hizo, se equivoque para bien, para ellos, y trate de ganar espacio a costa de echarle al Partido Popular al ala social y mediática más a la derecha. ¿Qué hace el Partido Popular cuando pasa eso? Intenta taponar. Entonces, cuando tú taponas, giras. Contentas 2 mensajes, pero el centro lo pierde. Entonces, yo creo que son socios. O sea, ahora mismo tienen que entender que tienen que ir de la mano, no elevar demasiado el tono y no olvidar que una de las estrategias de Sánchez, de esa convocatoria electoral del 23 de julio, es forzar una foto de constitución de gobierno Vox-PP con Vox haciendo lo mismo que hizo en Castilla y León. Es decir, hay que hacer ir humillando al adversario y tal y cual. Y eso no va a pasar, porque tanto uno como otro han aprendido la lección. Lo que yo no sé es el PSOE qué datos tiene o por qué está jugando a eso, si no es por hacerse con todo el escenario de izquierdas, pero que el PP le pasó lo mismo y el PSOE corre el riesgo de ganar Podemos, pero de perder el PSOE. André, ¿más preguntas aquí o tiramos de...? Bueno, pregunta aquí Carmen Briones. ¿Qué opinión tenéis sobre el papel de los mítines? ¿No son formatos un poco trasnochados? Es verdad que antes eran sobre todo experiencias, pero esas experiencias más emocionales se pueden conseguir de muchas otras maneras. ¿Tiene sentido un mitin en la actualidad cuando supone tanto esfuerzo de los afiliados, de los simpatizantes, de la organización, para luego, ¿con qué efectos? No depende. Sí. O sea, no pone nombre, no va dirigida a ninguno. Mira, nosotros de la necesidad pasamos a la virtud y creo que funcionó muy bien en campaña. Nosotros en Ciudadanos planteamos unos mítines en los que no era un mítin, sino que era una atención a medios, por lo tanto era con pie de micro, va a ser una cosa rápida. Tú ya entonces le dices a los ponentes que, oye, si tienen que hablar 3 personas, habláis 3 minutos cada uno, colocáis los mensajes y ya está. Pero lo que planteábamos era toda una mañana, lo hemos hecho en el Parque de San Chinarro aquí, lo hicimos en Valdebebas, sobre todo donde estaba nuestro votante potencial, una fiesta de las familias. Es decir, tú te vienes allí, si eres del partido o no eres del partido, lo que sea, pero tienes una barra de bar donde puedes tomarte tus cervezas y tal, puedes dejar a los niños en una piscina de bolas, ¿qué tal? Si vienes con el perro tienes unos bebedores y esos mítines, o sea, eso es lo que mejor nos ha funcionado en los últimos tiempos, porque tu impacto en medios ya lo vas a tener. Tus 20 segundos, 20 segundos ojalá, tus 5 segundos o 10 segundos en la televisión ya lo vas a tener porque has hecho una atención a medios de 15 minutos. Pero el conseguir movilizar a la gente y que te vean y que la gente participe y que luego tengas una imagen con la líder o el líder y con gente alrededor, necesitas aportar algo más. Lo que sí que es cierto es que nosotros entendíamos que un mitin en Madrid de 1 hora, 1 hora y cuarto, a la semana, una semana puedes movilizar a 200, 300 personas. A la semana siguiente te vienen la mitad con suerte. Y por lo tanto teníamos que darle una vuelta de tuerca nosotros porque centramos la campaña muy enfocada a nuestro votante potencial, familias jóvenes, de perfiles pues de entre los 30 a 35 años, lo que llamábamos nuevos padres, y dónde podíamos encontrar a esa gente y qué le gustaba a esa gente. Entonces, pues lógicamente necesitan un sitio donde poder dejar a los niños un rato para que se entretengan y necesitas darles algo, tal, pues pusimos unas barras de bar en todos los mítines que hicimos. Pues funcionó de lujo. No digo que lo vayamos a hacer siempre,
pero sí que nos tuvimos que exprimir, sobre todo en un partido que ahora mismo peca de desmovilización y que lo estábamos pasando mal, teníamos que darle una vuelta de tuerca. Y yo sí que lo he visto, nos lo comentaban los corresponsales, es que vengo del mitin del Partido Popular o del PSOE de tal sitio, que sí, una locura, la plaza de toros llena, tal, lo que sea, tal, pero escuchando otra vez y tal, y la gente un sopor, y la gente con unas caras, y las señoras durmiendo, o sea, entonces todo eso tiene que cambiar. Si yo creo que la comunicación política ha cambiado en este tiempo, también tienen que cambiar esos mítines. No digo que todo el mundo tenga que poner una barra de bar en sus eventos, pero creo que sí que hay que probar para hacer otras cosas para conquistar al menos a los más fieles, porque es que ya ni los más fieles te venían a los encuentros. Los mítines y sobre todo de cara al 23 de julio con 40 Claro, grados que puede hacer en cualquier pueblo de este país. Por eso digo que es una gran decisión de Sánchez, porque los mítines son fundamentales en campaña. Para mí, fundamentales. No va a haber grandes mítines, pero es que Sánchez ahora no tiene el control del aparato. O sea, es decir, tienes a los municipios enfadados, tienes a las comunidades autónomas enfadadas, pues no hay mítines. Pero yo, por vista alegre, con Podemos, Vox pidiendo fuera de en las elecciones de 2019 perdón a la gente que no podía entrar porque estaba el escenario a reventar. Yo estaba en Génova y te daba miedo, porque decías, nos van a arrasar. Y luego nos sacaron. Pero decías, me van a comer vivo. ¿Qué pasa? Ese me van a comer vivo hace que tu relato cambie, que tus percepciones cambien, que tu estrategia gire. La Plaza de Toros de Valencia. O sea, los mítines son claves, no tanto por el mensaje, porque al final es un acto de campaña, sino por la capacidad de invertir tendencias o de consolidar tendencias. Es decir, cuando Pablo Casado celebra el mitin en la Plaza de Valencia, de allí salió investido presidente del gobierno por la prensa nacional, porque había reventado Valencia. Y luego hay una cosa muy importante. Me acuerdo que además nosotros, eso lo organizamos nosotros hace un par de semanas en Vitoria, o ayudamos, hubo un mitin de Feijóo, 1.500 tipos en Vitoria para recibir a alguien del Partido Popular. O sea, esa gente está motivada para los próximos 4 años. O sea, la gente que va a los mítines, de verdad que hay gente que lo vive, sobre todo para los partidos que tienen una gran capilaridad, porque la gente necesita tocar al líder. Yo me acuerdo de una cosa que, antes, hablando de Ayuso, es lo más bestia que yo he vivido en mi vida. Organizando la campaña de Ayuso, esta no la anterior, o sea, la anterior, en la que ganó las elecciones de forma muy holgada, yo me acuerdo que me encontré, estábamos detrás del escenario y demás, y estaba aquello a reventar aquí era en la zona de Madrid-Río. Y de repente me encontré a dos chavalitos y tal, tatuajes, pendientes, o sea, muy alternativos, no tenían pinta de ser del PP, pero estaban intentando saltarse la valla por detrás para tocarla. Digamos, imagínate si la tocamos. O sea, era una estrella del rock. O sea, era una estrella del rock. Entonces dices, los mítines, a nivel de movilización del electorado, de hacer real determinadas opciones políticas, son fundamentales. Pero claro, tienes que tener una implantación porque si no, es muy complicado. Y luego los periodistas salen muy influenciados. Muy influenciados. Porque claro, son gente que está viendo entrar a gente, y aplaudir, y aplaudir, y aplaudir, y sale. Sí, pero por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, tenías la Plaza de Toros de Feijóo, que gente que decía, Pablo Casado la llenó más. Bueno, no sé si podía llenar más, pero claro, también tenías la otra imagen, el Partido Socialista en la Ciudad de las Artes y las Ciencias a reventar, o sea, con una imagen también impresionante. Entonces, no quedaba claro... Van a empatar, pero tú imagínate si el PSOE pincha ahí. O sea, es que la abstención... Sí. Entonces, el problema está en cuando tienes que ir a empatar, porque de verdad que, y además, internamente se hacen verdaderos esfuerzos, pero verdaderos esfuerzos por movilizar a gente, incluso en actos en los que, Pamplona, por ejemplo, cuando va un presidente nacional o tanto del PP como de cualquier otro partido, que se llevan autobuses de otras comunidades autónomas. ¿Pero por qué? Porque hay que llenar. Y de hecho, la gente en Madrid, que eso hace mucha familia, va al País Vasco a ir a mítines, a acompañar. ¿Qué pasa? Que eso genera un sentimiento de familia que es fundamental para que cuando las olas mediáticas o reputacionales no acompañan, es mi familia. O sea, soy del Madrid y ha perdido 5-1, voy al campo y animo, y ya vendrá otra ola. Y entonces tú necesitas eso para resistir olas, y eso lo tiene el PSOE y lo tiene el PP.
Soy Pino, de antigua alumna de la facultad. Quería ahondar en un tema que había comentado Luis Fer sobre la propuesta de Sánchez para un cara a cara con Feijóo. Desde el punto de vista de comunicación, ¿cómo lo interpretáis vosotros? ¿Si beneficia a Feijóo más que a Sánchez o cómo lo interpretáis? Gracias. A mí me parece muy buena idea de Sánchez, muy buena. De hecho, Luis Antolín, el director de comunicación, la ha estado, a ver si se atreve y tal. Él realmente lo que tiene que intentar, y me parece un acierto, es comerse todo el espacio de centro-izquierda. Entonces, Podemos y Sumar tienen que desaparecer del imaginario colectivo. ¿Cómo? Uno a uno. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que a Feijóo eso le interesa? No, o sea, no lo necesita. Pero Sánchez le vendría muy bien. Pero lo que pasa es que hablamos de 6 debates. Si eso lo consigue, al final, ¿de qué se va a hablar? Del gesto, del reproche, de que le pilló aquí. Entonces, la espectacularidad crece, pero las propuestas te caen. Y el fuerte del Partido Popular lo que va a vender, a ver, no es tanto el qué y el cómo, que también, sino un por qué. O sea, que es al final por lo que te compra la gente, no tanto por cómo lo vas a hacer, sino el qué, sino por el por qué. Entonces, el PP tiene un porqué. ¿Cuál es el porqué de Sánchez? Frenar a otro. Entonces, te agotas. Eso es agotador y es muy complicado. Y de hecho, ahora, si hay alguien que a mí siempre me ha sorprendido para bien, es el PSOE. O sea, porque es que tiene gente muy buena. Y Sánchez, otra cosa no, pero resistente al agua caliente, o sea, a todo. O sea, entonces, veremos. Yo creo que no lo va a hacer, pero le vendría mejor, creo yo, que a Sánchez que a Feijóo, creo yo. O sea, no sé a quién se lo he leído, pero y me ha convencido cuando lo he leído esta mañana, que decía, bueno, el objetivo, lo que ha conseguido Sánchez con esto es, de alguna forma, si aceptase, pues sobrecargar de información política durante estos días para, de alguna forma, tener al votante movilizado, aunque con esto movilizas a todo el mundo, pero y luego, sabiendo que Feijóo lo va a rechazar, generar el marco de que Feijóo está rechazando debatir, ¿no? O sea, como es una locura, como son 6 debates, uno por cada semana, y Feijóo va a decir, ¿dónde vas con esto? Pues es que es Feijóo el que no quiere debatir. Yo estoy dispuesto a debatir frente a la ciudadanía. No sé, o sea, me parece que es una pequeña victoria, que tampoco creo que haya sacado mucho con esto, pero sí que es cierto que, bueno, que es un tanto que se ha apuntado hoy, porque, bueno, después de muchos días de yo creo que fracasos comunicativos, ha cambiado la tendencia, igual es el comienzo de algo, no lo sé. Ahora, y también creo que a la democracia española no le vendría bien eso, porque me acuerdo de los Madrid-Barça, cuando hubo 4 o 5 juntos, que al principio iban todos bien y se acabaron matando. Entonces, la campaña Pero ganamos el Mundial luego. Pero ganamos el Mundial. Yo lo vería muy complicado porque toda la campaña se paralizaría por completo y solo hablaríamos de eso. Me permites también, si os acordáis, hace 4 años, en las elecciones anteriores, él estaba interesado en que estuviese Vox. Pues Antena 3 ofreció un debate con Vox incluido. Televisión Española no podía porque estaba más sometido, podemos decir, a la Junta Electoral Central y Vox no tenía representación, y Antena 3 dijo que sí. Entonces él dijo que iba al de Antena 3. Recurrió, no me acuerdo qué partido, a la Junta Electoral, y la Junta Electoral dijo, Vox no puede estar si tiene representación, o mejor, no es que no pueda estar, pero si está Vox tiene que estar también Esquerra, Junts, todos los que sí que tienen representación. Entonces Antena 3 dijo, bueno, no me compensa por la parte de espectáculo que ya hay una mesa, un debate de 800, entonces pues, Vox no viene. Entonces dijo Pedro Sánchez, entonces no voy a Antena 3, para eso me voy a Televisión Española. O sea, aquí también son los juegos, los intereses de unos y de otros, más que convicciones profundas democráticas. Pero, perdón, Monse tenía... Sí. Hola, soy Monse Escudero y trabajo en Omnicom Public Affairs, la consultora. Y yo os voy a preguntar sobre, siempre en clave de comunicación y siempre en clave ahora a nivel nacional, no lo que ha pasado. A mí me llama mucho la atención, más allá de la estrategia política, en la parte de comunicación, que parece que el PP, especialmente, ha abandonado un poco o no pone mucho foco, porque piensa a lo mejor que ha perdido un poco de esperanza, en 2 comunidades clave importantísimas en España, como son el País Vasco y Cataluña. Y hablo en clave nacional, no hablo en el sentido de que muchos de sus mensajes de comunicación para ganar votos fuera de esas 2 comunidades son mensajes contrarios para ganar voto en esas 2 comunidades. Eso es que los votos se ganan en el centro, sin embargo, utilizan, especialmente yo creo, bueno, Vox lo quito porque normalmente utiliza un lenguaje más extremo, ¿no? Pero entonces, desde el punto de vista de comunicación, vosotros veis o tenéis ideas cómo deberían enfocar la campaña pensando en votantes de 2 comunidades con una población muy alta y una importancia
muy grande y que no nos encontremos con el que el País Vasco cada vez hay menos representación de partidos constitucionalistas o, por ejemplo, el PSOE en Cataluña consigue sobrevivir. Pero yo creo que la comunicación que emplean fuera les perjudica. No sé si tienen que hacer dos comunicaciones diferentes, no sé si tienen que variar o si dar por perdido desde el punto de vista de comunicación el volver a recuperar lo que el PP tuvo en esas comunidades. Están en buenas condiciones los dos por experiencia vital de contestarte esa pregunta, pero bueno, adelante cualquiera, o sea, los dos. Yo viví en Bilbao 10 años, entonces, y luego también estuve en el PP Vasco, en Colegio de Víctimas de Terrorismo y demás. Y es verdad que en el País Vasco, por ejemplo, es un terreno muy complicado. Muy complicado, y esto lo hablaba con Lourdes Pérez, que yo creo que ha estado aquí en alguna ocasión, que era subdirectora del Diario Vasco y ahora está en Colpisa. Es muy duro que después de tantos años de terrorismo se dio una circunstancia muy compleja, que era durante prácticamente décadas el discurso y el relato de Partido Popular y Partido Socialista habían estado fundamentados en la defensa del derecho a que no te pegaran un tiro en la sien. Ya. ¿Qué pasa? ETA anuncia el cese definitivo, etcétera, etcétera, y entonces el Partido Popular empieza a hablar de industria, empieza a hablar de empleo. Pero eso es percibido por una parte del electorado duro como una renuncia a sus principios y valores, porque solo puedes hablar de una cuestión. Entonces, a nivel de comunicación, el golpe para los dos partidos constitucionalistas del País Vasco fue terrible, y poco a poco han ido solventándolo. El Partido Socialista mucho mejor que el PP, tanto en Cataluña como en el País Vasco. El Partido Socialista en Cataluña gana las elecciones y creo que va a gobernar Barcelona. Collboni, si pacta con los comunes y con ERC, que lo va a necesitar porque se ha quedado absolutamente al margen del poder. Pero claro, ¿qué han hecho? Han apegado el discurso a la tierra. O sea, tienes que hablar euskera, o sea, tienes que tienes que bajar las sedes a la calle. ¿Qué pasa? Es pronto, porque el PP ha empezado a abrir sedes en la calle este año, porque no podía hacerlo. Entonces es muy complicado. El PSOE lo ha hecho de una manera un tanto distinta, ¿no? Aliándose, incluso pactando en algunos casos con Bildu, pero claro, tienes a una vicelehendakari que es Idoia Mendia, que fue la consejera de Justicia, Interior y Presidencia con Patxi López Lehendakari, que no es sospechosa de nada. Pero el Partido Popular creo que lo va a tener más difícil porque va a ser más lento, partimos de más abajo, el PP parte de más abajo. ¿Y qué haría o qué recomendaría yo? Hubo una hoja de ruta que marcó Alfonso Alonso, el exministro de Sanidad, cuando era presidente del PP Vasco, que creo que es la clave, que es decir, en el País Vasco tienen que hablar los partidos, o sea, la diferencia es entender que el PP vasco es el PP en el País Vasco o el PP del País Vasco. Es distinto, muy diferente. De la misma manera que Bildu, no es lo mismo Bildu en Guipúzcoa que Bildu en Vitoria. Por eso gana. Entonces, tenemos que ajustar no nuestros mensajes, sino el proyecto a la sociedad para la que estás trabajando, que son tus jefes, ¿no? Y eso en términos de comunicación, pero claro, es muy complicado porque primero tiene que haber un proyecto del que tú puedas exponer, vender y demás. Y yo creo que con Feijóo se va a dar porque ese regionalismo él lo implantó en Galicia y lo ha implantado en un montón de sitios. El problema es que es un proyecto a largo plazo y no puedes aprovechar las comunidades autónomas para ganar votos en otro lugar, porque eso al final es ir hacia atrás de nuevo, ¿no? ¿Cierto? Bueno, yo como catalán y que he estado también 15 años en Navarra, conozco también un poco la situación. Yo creo que el PP, o sea, es diferente País Vasco de Cataluña. En Cataluña desapareció Convergencia. En Cataluña, tradicionalmente, en Cataluña se votaba a Convergencia y en las nacionales se votaba al PP. Había mucha gente que hacía eso. Y en el País Vasco había un voto más de PNV y luego en las nacionales se votaba al PP. En el País Vasco ese tope lo sigue teniendo el Partido Nacionalista Vasco, capitaliza ese voto un poquito más de centro-derecha, aunque bueno, ahora a día de hoy se autodenominan progresistas, pero bueno, yo creo que ahí ha tenido limitaciones y sí que es cierto que en esa estrategia de que habla de Alfonso Alonso, claro, todo eso se paró en el momento en el que Pablo Casado nombra como candidato a Iturgaiz, que es a la dura, es volver un poco a esos tiempos de mensajes más duros y más contundentes y más en contra de, bueno, pues con ETA en la agenda continuamente y al final, pues bueno, se rompe un poco. Yo creo que en País Vasco no tengo mucha idea de cómo lo van a hacer, posiblemente voy viendo esa estrategia. En Cataluña sí que lo estoy viendo. En Cataluña tenemos al vicesecretario de organización, si no me equivoco, del Partido Popular, Miguel Tellado, que hizo unas declaraciones hace poco diciendo que Feijóo era, como dijo, sensible al hecho diferencial catalán.
Y eso el PP igual hace 5 años no se atrevía a decirlo con plena efervescencia independentista, porque eso hubiese sido carne para todos sus rivales políticos, hubiese sido para Ciudadanos, para Vox, para lo que fuese, ¿no? Y luego también Daniel Sirera, el candidato por Barcelona en las últimas elecciones, también en una entrevista a un medio catalán, también viró un poquito en ese discurso y dijo que, bueno, que Feijóo era sensible a la plurinacionalidad de España y tal. Y yo creo que, no sé tanto si en País Vasco, pero que en Cataluña están intentando de alguna forma apaciguar un poco, o sea, ahora que ha bajado todo el suflé independentista, que en eso no sé si es culpa o mérito de Pedro Sánchez y del gobierno, pero sí que es cierto que la situación en Cataluña se ha apagado completamente, no existe en el foco mediático y en el debate social. Y yo creo que van a intentar de alguna forma pues volver a ese PP más catalanista, más cercano. Yo recuerdo épocas de Dolors Montserrat. Alejandro Fernández era un perfil un poquito más duro, más cañero con los independentistas, pero Dolors Montserrat, Alberto Fernández Díaz eran perfiles más moderados dentro del PP y con un perfil más catalanista, un PP que hablaba en catalán y tal. Entonces yo creo que si acaba gobernando Feijóo veremos cada vez más mensajes y más bueno, pues más tender la mano por parte del PP a Cataluña y a ese hecho diferencial o como lo quieran llamar. Bueno, muchas gracias a todos. Tenemos que cerrar porque nos hemos ya pasado un poco de la hora. Ya se ve que hay muchas preguntas, hay muchísimas preguntas en el foro y algunas interesantísimas. Alguna de Eva Jiménez, que me quedo con las ganas de hacerla, pero ya me han dicho que no, que es la hora. Os quedáis también con las ganas. Los que están presenciales, tenemos ahora un vino español, así que podemos seguir la conversación. De todas estas cosas y de muchas más, pero sí de estrategia, de posicionamiento, de tácticas, de relatos, de marcos conceptuales, de agenda. Todo esto es lo que estudiamos en el máster de Comunicación Política y Corporativa. Aplicado a la parte corporativa, aplicado a los asuntos públicos, a los public affairs, al lobby, aplicado a la comunicación política y electoral. Lo hacemos también de la mano de los colegas de la George Washington University, donde, como algunos de los presentes saben, pues estamos allí un mes y aprendemos también pues, de las campañas más sofisticadas y más actuales que son las norteamericanas. Y ya ves que es un tema apasionante del que merece la pena prepararse mucho porque es muy importante y muy relevante para el bien común, para el desarrollo de los países y las comunidades, hacer una comunicación política de calidad, honrada, y todo esto es lo que aprendemos en el máster. Ha sido un placer, además, tener aquí a 2 antiguos alumnos. Es una satisfacción también pues, personal ver que aprendemos y cómo crecen y sígales, porque ya ven que aparte de estar en puestos relevantes, son tremendamente jóvenes, o sea que van a dar también mucho que hablar. Y como digo, también como profesor es una satisfacción, ¿no? Ver que alumnos tuyos pues, lo están haciendo tan bien y lo que les queda. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que están al otro lado de las pantallas y los que estamos aquí. Seguimos la conversación ahora con un vino español. Gracias.